Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de la conexión y también a los periodistas que se encuentran presentes en el estudio. Hoy es un día importante. El presidente de la República habló esta mañana, nos dio cuenta de un trabajo que se ha estado haciendo los últimos meses y también nos hizo una invitación para que busquemos como país ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades, las materias en las cuales queremos dar un salto, cómo podemos hacer un esfuerzo para financiar esas prioridades, cómo podemos hacer un esfuerzo para que en ese financiamiento tengamos un sistema más justo, más transparente, que los recursos que se utilicen sean ocupados de manera eficiente y que controlemos que se ocupen bien. Y nos anunció también un esfuerzo por llegar a un acuerdo que nos permita impulsar el crecimiento de nuestra economía. Todo eso requiere mucha conversación y requiere mucho detalle y estamos aquí hoy día para empezar a avanzar en ese esfuerzo y con ese objetivo vamos a darle la palabra en primer lugar al ministro Mario Marcel para que nos explique brevemente de qué se trata este pacto fiscal, cuáles son los elementos que lo componen y después vamos a profundizar con la ministra Janet Jara respecto al tema de las pensiones y después contestar preguntas de los periodistas que están en el estudio. Ministro. Muy bien, muchas gracias, ministra. Bueno, hoy día, como sabemos, el presidente presentó los lineamientos centrales de este pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar. Este concepto lo introdujo el propio presidente en la cuenta pública del 1 de junio, señalando, ¿cierto?, que respecto de esto, destacó la importancia de los acuerdos para buscar un nuevo pacto fiscal y que en la búsqueda de esos acuerdos todos teníamos que estar disponibles a buscar fórmulas híbridas, buscar puntos de encuentro y no descansar hasta que tuviéramos acuerdos. Ese trabajo tiene que ver con ciertos valores que son importantes para nosotros en la relación entre las finanzas públicas y las políticas públicas. En Chile hemos reconocido desde hace mucho tiempo el valor de la responsabilidad fiscal y esto le ha servido bien al país porque ha permitido limitar el peso de la deuda pública, que como se ve en este gráfico, en Chile es particularmente bajo en relación al promedio de los países de la OCDE y también en relación a países emergentes. Gracias a eso, en Chile tenemos que dedicar una fracción más baja que en otros países al pago de intereses. Eso lo vemos en este gráfico. Chile es el cuadradito que aparece ahí en esta nube de puntos que relacionan la deuda de gobierno central y el pago de intereses para un conjunto de países. Entonces, como se puede apreciar ahí, Chile tiene un bajo nivel de deuda y además un nivel particularmente bajo de gasto en intereses. Eso significa entonces que de lo que recaudamos a través de los impuestos tenemos que dedicar una fracción menor a pagar intereses por la deuda que hemos contraído. Sin embargo, en las últimas décadas, particularmente en los últimos 10, 15 años, en Chile hemos tenido presiones de gasto que la han sufrido todos los gobiernos que han dirigido el país en ese periodo. Hemos tenido aumentos del gasto público que han excedido los ingresos, el crecimiento de los ingresos estructurales y eso ha generado déficits estructurales crecientes, con la excepción del 2022, ¿cierto?, cuando hicimos una consolidación fiscal importante. Pero en el fondo esta presión sobre los gastos, que tiene que ver con la transición demográfica, tiene que ver con la evolución de las necesidades de materias de salud, de pensiones, eso es algo que no va a desaparecer solo, sino que tenemos que ser capaces de reconocerlo en el financiamiento fiscal. Y eso, de hecho, ha motivado que con el correr del tiempo haya aumentado la frecuencia de propuestas de reforma tributaria, como se ve acá en esta línea de tiempo, ¿cierto? Desde la reforma tributaria del 90 no hubo modificaciones por 10 años.
y luego desde el 2001 hasta el 2012 tampoco hubo propuestas de reforma, pero en los últimos años estas se han intensificado de manera significativa. De hecho, en este gráfico no alcanza a aparecer las modificaciones tributarias del 2022 para financiar la PGU, que fueron equivalentes a una reforma tributaria adicional. Entonces, en el fondo, estas necesidades de gasto que tienen que ver con necesidades del país, en la medida que no encuentran una respuesta en los ingresos fiscales, van generando presiones sobre el déficit fiscal y demanda por reformas tributarias que en la medida que no son adecuadas no logran resolver íntegramente el problema. Entonces, el pacto fiscal surge del imperativo de responder a estas necesidades sociales en un contexto de eficiencia y crecimiento económico sostenible, y por eso el pacto fiscal se constituye como una agenda multidimensional que ofrece un horizonte de estabilidad y progreso social para los próximos 10 años. Para esto hemos sostenido un conjunto de 33 reuniones en este ciclo. Previamente, entre marzo y junio del 2022, el año pasado, hicimos una consulta ciudadana sobre temas tributarios. Luego, por supuesto, estuvo los 8 meses de trabajo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los diálogos sociales que sostuvimos entre abril y mayo, y en este proceso actual, como decía, hemos tenido 33 reuniones con actores económicos y sociales y con actores políticos. En ese proceso se han intercambiado documentos, propuestas, hemos recibido más de 10 propuestas de distintos partidos políticos, gremios, organizaciones. Y eso, en definitiva, ha redundado en un pacto fiscal que tiene los 6 componentes que mencionó el presidente en su cadena de hoy. Primero, principios para un sistema tributario moderno. En segundo lugar, necesidades y prioridades de gasto público. Tercero, qué reformas son necesarias para elevar la transparencia, eficiencia y calidad de la gestión del Estado. Cuarto, un impulso al crecimiento de la economía. Luego, propuestas para la fiscalización de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta. Y finalmente, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación. Entonces vamos a ver ahora algo de los contenidos en cada uno de estos temas. En el caso de los principios para un sistema tributario moderno, tenemos 12 principios que están propuestos. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. En el caso de la necesidad de prioridades de gasto, 6 temas priorizados en 4 áreas: pensiones, salud, protección social y seguridad ciudadana. En reforma del Estado, 20 propuestas de reforma en 4 áreas: calidad y eficiencia del gasto público, calidad de servicio e innovación, transparencia e integridad y disciplina y responsabilidad fiscal. En el caso del impulso al crecimiento, 38 iniciativas propuestas en 3 áreas: inversión pública y privada, productividad y reducción de la informalidad. En el financiamiento tributario, 2 proyectos, 2 grandes áreas de intervención, y por último, mecanismos de seguimiento a través de la constitución de una comisión de implementación y evaluaciones a cabo de 3 y 5 años, cosas que no han ocurrido en reformas anteriores. Entre los principios para el sistema tributario moderno, ahí está en la lámina está la lista, pero nos vamos a focalizar en los que nos parece más importante o que las personas señalaron como más importante. En primer lugar, la importancia de tener un sistema tributario que sea percibido como justo, es decir, que grave proporcionalmente más a quienes más tienen y que erradiquen abusos a través de la evasión y de la elusión. Eso es lo que la gente resiente más, que haya quienes tengan los recursos para contratar abogados, contadores, que le permitan aprovechar los resquicios del sistema tributario para pagar menos impuestos que los que les corresponderían. En segundo lugar, un punto muy importante que es de reciprocidad, es decir, que a partir de la tributación no solamente el Estado obtiene recursos, sino que asume responsabilidades frente a la ciudadanía. Los impuestos no es plata que nos regalen a quienes estamos a cargo del Estado, sino que de allí surge una responsabilidad de usarlos con corrección y con eficiencia. En tercer lugar, simplicidad en las regulaciones y las declaraciones de impuestos.
No es lo mismo pagar impuestos en un país que tiene un sistema relativamente simple, donde, por ejemplo, como nos ocurre a los contribuyentes, ¿cierto?, personas naturales, el Servicio de Impuestos Internos nos puede proponer una declaración, a países donde es prácticamente imposible declarar impuestos sin tener que contratar a un contador. Cuarto, estabilidad, certeza en las reglas del juego en materia tributaria y finalmente, un principio de eficiencia económica en el sentido de que el sistema tributario sea capaz de contribuir a una eficiente asignación de recursos y al crecimiento de la economía. En cuanto a las necesidades y prioridades de gasto, en primer lugar, corresponden a temas de pensiones. Como sabemos, estamos en paralelo, haciendo la discusión de la reforma previsional y de la reforma previsional, las obligaciones o las necesidades de financiamiento fiscal corresponden al aumento del valor de la PGU a 250.000 pesos, el aumento de cobertura de la PGU para darle un carácter propiamente universal y finalmente el costo fiscal por el aumento del 6% de cotizaciones para los empleadores, que el fisco tiene que pagar como empleador de sus funcionarios y también el fisco tiene que absorber la menor recaudación de impuestos a la renta por el resto de los empleadores que tienen que asumir esa cotización. En materia de protección social, en el caso de pensiones, entonces estos compromisos o estas necesidades de gasto equivalen a más de 1% del producto, 1,2% del producto. Hago notar que esta cifra es el doble de la que planteó la UDI en una propuesta reciente, que a nuestro entender subestima de manera significativa los costos de las medidas que allí se proponen. Luego, en materia de protección social, están medidas relacionadas con el desarrollo o la estructuración de un sistema de cuidados, particularmente hacia adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Esto involucra el registro, reconocimiento, apoyo a cuidadores y cuidadoras y, por supuesto, la liberación de tiempo para las personas que hoy día cuidan de sus familiares, especialmente a mujeres que puedan incorporarse, por lo tanto, al empleo remunerado. Y, en segundo lugar, la universalización de la sala cuna a través del término de la restricción de 20 trabajadoras para la provisión de sala cuna, la creación de un fondo de sala cuna para Chile y nuevamente, también teniendo un efecto sobre la incorporación de mujeres al mercado del trabajo. Todo esto suma 0,3% del producto, una cifra cercana a los $1.000 millones al año. En materia de salud, lo que está propuesto son gastos para reducir la lista de espera en los hospitales, listas de espera por atenciones quirúrgicas y consultas de especialidades, el fortalecimiento de la atención en los consultorios, elevando el aporte per cápita que se hace en los consultorios y la tecnología con la cual se administra el tiempo y los recursos de los consultorios, y la construcción de 30 centros comunitarios de salud mental, infanto-juvenil, de adultos y adicciones. Todo eso totaliza 0,9% del producto, es decir, algo menos de $3.000 millones al año. En materia de seguridad, prevención, seguridad pública y combate al crimen organizado, los recursos que se plantean son de 0,3% del producto, nuevamente alrededor de $1.000 millones para la creación de un Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos, la modernización de la carrera y la institucionalidad de carabineros, el mejoramiento de las condiciones operacionales y la eficacia de las policías, el fortalecimiento del sistema de prevención y rehabilitación con foco en la niñez, la inversión en la recuperación de espacios públicos, herramientas para combatir el crimen organizado y mejorar el control y seguridad en la frontera. Todo eso equivale a 0,3 puntos del producto. Por lo tanto, con esto, tenemos un total de $8.000 millones anuales, equivalentes a 2,7% del producto, que corresponde a la barra que está abajo. Y arriba, está el financiamiento que se plantea para estos gastos, donde la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias permitiría recaudar o aumentar los ingresos fiscales en el orden de 1,5% del producto
y las reformas al impuesto a la renta, más los dividendos de la eficiencia y el crecimiento, todo eso suma 1,2% del producto, con lo cual, ¿cierto?, lograríamos el financiamiento para estos gastos nuevamente en régimen. Eso, ¿cierto?, referido a los gastos. Ahora, pasamos ahora a los temas de reforma del Estado. Entonces decía hace un momento que en reforma del Estado hay 20 propuestas en los temas de calidad y eficiencia del gasto, calidad de servicio e innovación, transparencia e integridad, disciplina y responsabilidad fiscal. En la versión más desagregada de esta presentación que les vamos a entregar, ustedes van a tener el detalle de cada una de las propuestas que hay bajo cada una de estas categorías. Por el momento simplemente vamos a destacar, en primer lugar, la consolidación de la evaluación de programas públicos. Chile tiene en esto una experiencia acumulada que es muy valiosa, pero que requiere consolidarse institucionalmente y adquirir una masa crítica suficiente como para facilitar la reasignación de recursos en el presupuesto del Estado. Entonces, para esto, lo que se propone es juntar o consolidar en un solo programa lo que actualmente está en la Dirección de Presupuesto, en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Comisión de Evaluación y Productividad, todo bajo el paraguas de una agencia para la calidad de políticas públicas y con el objetivo de evaluar cada año al menos un cuarto de los gastos programáticos dentro del presupuesto, de tal manera que en 4 años podemos hacer la revisión, el recorrido completo de todo ese gasto programático. En segundo lugar, se propone un marco normativo común y permanente para todas las transferencias a fundaciones y ONG. Destacamos el que sea un marco común, porque actualmente hay normas que diferencian a través de glosas presupuestarias, diferencia la situación de distintas instituciones para distintos tipos de transferencias, y en segundo lugar, permanente, porque la ley de presupuesto tiene, como sabemos, una vigencia anual. Entonces, aunque exista un artículo en la ley de presupuesto y aunque haya muchas glosas en la ley de presupuesto, eso puede cambiar mucho de un año a otro. Para esto va a ser muy importante, ¿cierto?, las recomendaciones de este comité de expertos que ha convocado el gobierno, pero desde ya esto es hacia donde estamos apuntando. En tercer lugar, la ampliación de la cobertura de Chile Compra. Se ha planteado una ampliación de 25% en la cobertura de Chile Compra, que actualmente se aplica fundamentalmente en las instituciones del gobierno central. Con esto se ampliaría a organismos, a entidades descentralizadas y a entidades autónomas. Y sobre todo la ampliación del acceso de MIPYMES a través de la modalidad de compra fácil, como se le ha denominado en ese proyecto. Y por último, la aplicación de técnicas modernas de inteligencia artificial, de Big Data, para detectar anomalías en compras y transferencias públicas, porque tenemos que pensar, ¿cierto?, que en el conjunto del Estado son miles de operaciones de compra, de contratos con contratistas, compras de bienes y servicios. Entonces, ¿cierto?, para poder detectar anomalías de manera eficiente, hoy día existe la tecnología para poder trabajar con esos grandes volúmenes de datos y ser mucho más eficaces en identificar dónde pueden haber algún tipo de irregularidades. En cuarto lugar, tenemos las iniciativas de impulso al crecimiento. De estas hay, vamos a ver al tiro, hay 10 medidas en materia de inversión pública y privada, de incentivo a la inversión pública y privada, 11 medidas en materia de productividad y capital humano y 17 relacionadas con la formalización de la economía. Nuevamente el detalle lo van a tener en la presentación, en el documento más detallado que se les va a entregar. Algunas medidas que podemos destacar de esta lista de 38 es la creación de incentivos tributarios a la inversión en capital fijo y en proyectos con efecto multiplicador sobre la economía. Es decir, un fondo de créditos tributarios que va a poder asignarse a proyectos que tengan un efecto multiplicador sobre la actividad, que sean generadores de empleo y que al mismo tiempo contribuyan a la reducción de emisiones en la economía.
En segundo lugar, se plantea una serie de reformas regulatorias para reducir en al menos 1/3 el tiempo de tramitación para la aprobación de proyectos de inversión. Este es un tema que ha surgido prácticamente en todas nuestras conversaciones. Tiene que ver con este crecimiento inorgánico que han ido teniendo las distintas regulaciones, los permisos que se tienen que obtener para un proyecto de inversión, y eso tiene, por supuesto, un costo económico y un efecto sobre la inversión en el país. Luego se plantea un fortalecimiento de los incentivos a la inversión de las empresas en investigación y desarrollo, tanto a través del mecanismo tributario que ya existe, así como a través de la tasa de desarrollo que está propuesta, que está planteada para la reforma del impuesto a la renta. En cuarto lugar, una estrategia de diversificación de nuestra economía en las áreas de minería sustentable, litio, energías renovables, hidrógeno verde y economía digital. Y vamos a ver a continuación un detalle para entender cuáles son las metas que nos estamos planteando al respecto. Y finalmente, 17 iniciativas para reducir la informalidad en la economía, más o menos la mitad de esas iniciativas para sancionar o controlar la informalidad, la otra mitad para estimular y facilitar la formalización de empresas. Entonces, los temas de diversificación productiva, por ejemplo, en minería limpia y competitiva, la meta que nos planteamos al 2026 es cumplir con las proyecciones de aumento de la producción de cobre de acuerdo a lo que estima la Comisión Chilena del Cobre. En litio, nuestra meta es tener 3 a 4 nuevos proyectos de desarrollo, además de los que ya existen en el Salar de Atacama. Energías renovables, alcanzar a 2/3 de generación de fuentes renovables en nuestra matriz energética. En hidrógeno verde, tener 10 a 12 proyectos en desarrollo. Actualmente hay cerca de 50 proyectos que están en estudio, pero una cosa es estudiar un proyecto y otra cosa es empezar a ejecutarlo. Entonces queremos pasar a tener por lo menos de 10 a 12 proyectos en esa situación de desarrollo. Y en economía digital, que la economía digital triplique el crecimiento del resto de la economía. En materia tributaria, el quinto punto, ¿cierto? Tenemos entonces en primer lugar la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto abarca la modernización de la administración tributaria, por ejemplo, en materia de notificaciones, que no tengamos que estar dependiendo de la carta certificada, ¿cierto? Que es un método que ya está un poco anticuado, ¿cierto? Podamos descansar en la comunicación a través de correos electrónicos. En segundo lugar, transparencia, particularmente en relación a los beneficiarios finales de las empresas, quiénes son los dueños finales de las empresas o instituciones sin fines de lucro. En tercer lugar, medidas contra la informalidad y medidas para fortalecer la justicia y la equidad tributaria, combatiendo la evasión y previniendo y controlando las estrategias de elusión de impuestos. Como decíamos entonces, esto esperamos que aumente los ingresos fiscales en el orden de un 1,5% del producto. Y luego, reformas a la tributación a la renta. Enfatizo tributación a la renta porque esto significa que hay ciertos temas que estaban en el proyecto tributario anterior que no corresponden a renta y que ya no van a formar parte de esta iniciativa. Entre ellos, fundamentalmente, el impuesto al patrimonio y la tasa a las utilidades retenidas. Ahora, la reforma de la tributación a la renta no implica solamente aumentos de impuestos, también involucra beneficios. Estos beneficios incluyen la ruta del emprendimiento para micro, pequeñas y medianas empresas, incentivos tributarios a la inversión y la productividad y beneficios para la clase media. Y del lado del aumento de los impuestos, los cambios que se hagan al régimen general de impuesto a la renta, los aumentos de impuestos personales para las personas que pertenecen al 5% más rico de la población, la reducción de exenciones tributarias no justificadas y la aplicación de normas de la OCDE para tributación mínima a nivel global. En este caso, no tenemos todavía una cifra para la recaudación neta que esperamos de la reforma de la tributación a la renta. ¿Por qué? Porque, es cierto, para esto tenemos que primero estimar cuánto espacio fiscal nos puede generar
las medidas de estímulo al crecimiento y cuánto espacio fiscal nos puede generar las medidas de mejora o de modernización de la gestión pública. Y es cierto, lo que nos falte es lo que le vamos a pedir a esta iniciativa tributaria. Por esa razón, esta va a ser una iniciativa que se va a, por esa razón y por las restricciones constitucionales, el proyecto de renta es un proyecto que se va a enviar en marzo del próximo año. Algunas medidas destacadas en materia tributaria: la modernización de los organismos encargados de la administración tributaria, incluyendo el apoyo y la educación a los contribuyentes. Acá no se trata solo de perseguir a los contribuyentes, se trata también de ayudarlos a entender mejor el sistema tributario y cumplir mejor con sus obligaciones con el sistema impositivo. Normas de transparencia, control y eliminación de resquicios para reducir la evasión y elusión de impuestos. Acá es importante notar que cuando hablamos de evasión, elusión, cuando esto se trata de medir, no es posible distinguir entre las dos cosas, porque lo que normalmente hacen los economistas es estimar una recaudación teórica y la comparan con una recaudación efectiva. Y la diferencia se puede explicar ya sea por evasión, se puede explicar por pago menor de impuestos aprovechando resquicios del sistema tributario o por exenciones que el sistema tributario tenga. Luego, ¿cierto? Los beneficios, ya lo mencionaba, incentivos a la inversión, la productividad, la formalización, así como beneficios para la clase media y la ruta del emprendimiento, estimamos que eso tiene un costo fiscal del orden del medio punto del producto. De tal manera que, es cierto, las medidas de aumento de impuestos al menos tienen que financiar este medio punto, antes todavía de empezar a contribuir a financiar las necesidades mayores de gasto. Y finalmente los aumentos de impuestos focalizados en los contribuyentes de altos ingresos. ¿Qué es lo que significa todo esto? Primero, como decía hace un momento, nos vamos a focalizar en el impuesto a la renta, cosas que no pertenecen a renta ya no van a estar en este proyecto, que en lo que se refiere a la tributación de las empresas, no vamos a tener aumentos de impuestos a las empresas, más bien al contrario, en el caso del impuesto de primera categoría, vamos a tener probablemente una baja de la tasa de ese impuesto, tal como estaba propuesto anteriormente, y por lo tanto los aumentos de recaudación están concentrados en las personas de altos ingresos. En el tema de la tributación de la PYME es donde más se ha trabajado durante los últimos 2 meses con las organizaciones del sector, y eso da lugar a esta nueva ruta del emprendimiento que busca acompañar a las pymes a lo largo de todo su desarrollo, desde su nacimiento o formalización hasta que aquellas que tienen la capacidad para crecer, por así decirlo, egresen para transformarse en empresas medianas o grandes. Eso significa ampliar la entrada al régimen PYME a través de un régimen de monotributo, que significa que el contribuyente paga una cantidad fija y preestablecida, y con cargo a esa cantidad fija se pagan todos los impuestos que le corresponden, más las cotizaciones previsionales, un punto que es importante también para la reforma previsional. Ese es un régimen que debería abarcar al menos los 2 primeros años de existencia o de formalización de una empresa. Luego tenemos beneficios a través del IVA para nuevos emprendimientos. Luego tenemos el régimen PYME, donde lo que queremos es rebalancear entre el régimen PYME integrado que existe actualmente y el régimen PYME transparente. El régimen PYME transparente consiste en que la empresa no paga impuestos de primera categoría, sino que solo sus propietarios pagan el global complementario que le corresponde por todos los ingresos que obtienen. Pero además de esto, se plantea incrementar el techo, subir el techo del régimen tributario aplicable a las pymes desde 75.000 UF de ventas a 100.000 UF, y finalmente en lo que es, excepto las empresas que van creciendo, el que ese crecimiento no implique un salto abrupto en su situación tributaria, sino que puedan usar créditos generados durante la etapa anterior para suavizar esa transición. Con eso, ¿cierto?, vamos a crear un sistema en el cual los incentivos al crecimiento van a ser mayores, o los desincentivos que hoy día existen van a tender a desaparecer. Finalmente, los temas de monitoreo, seguimiento y evaluación, se propone una comisión de seguimiento para resguardar que se cumplan los compromisos que se asumen.
luego una evaluación a cargo del Consejo Nacional, de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Productividad sobre la implementación del pacto fiscal y luego de 5 años encargar a un organismo internacional la evaluación del impacto económico, fiscal y social de este pacto fiscal. Es decir, ir mucho más allá de lo que ha ocurrido con reformas tributarias o fiscales en el pasado, ¿cierto? Donde se aprueba la ley y después ya cada uno se va a hacer sus cosas y después varios años más tarde nos preguntamos qué es lo que pasó, cuáles son los efectos que se tuvieron, qué es lo que realmente se hizo. Acá la idea es tener un seguimiento y evaluación durante toda esa etapa. Ahora, ¿cómo está planteado implementarse este pacto fiscal? En los próximos 2 meses vamos a hacer la convocatoria de actores económicos y sociales para suscribir, modificar, adecuar este pacto fiscal. Vamos a generar las estimaciones de espacio fiscal por crecimiento y eficiencia, lo que voy a explicar inmediatamente a continuación. Se va a preparar el proyecto sobre fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y se va a efectuar un ordenamiento de las iniciativas en favor del crecimiento y la reforma del Estado en proyectos de ley, un poco al estilo de lo que se hizo con los temas de seguridad ciudadana, ¿cierto?, entre el Gobierno y el Congreso. En una segunda fase que abarca el resto del año, se va a conformar la comisión de implementación, porque ya deberían estar pasando cosas, ¿cierto?, en cada una de las áreas que están comprometidas. Se ingresarían los proyectos de reformas legales priorizados y se prepararía el proyecto de reforma de impuestos a la renta. Destaco, ¿cierto?, empezar a preparar el proyecto de renta en este periodo, durante este año, sin perjuicio de que se ingrese en marzo. No podemos pensar estar esperando hasta marzo para recién empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer con el impuesto a la renta. Una cosa es que exista la restricción constitucional, pero eso no significa que nos impida pensar, mientras tanto, y dialogar sobre cómo queremos que sea esa reforma del impuesto a la renta. Y finalmente, en una tercera fase, entre marzo y mayo del 2024, ingresar al Congreso Nacional los proyectos de reforma de impuesto a la renta y la tramitación y despacho de lo que quede de los proyectos pro crecimiento y reforma del Estado. Todo esto, por supuesto, implica un trabajo legislativo importante, aun cuando no todas las iniciativas que están propuestas, no todas son reformas legales. Hay iniciativas que son reformas reglamentarias o medidas administrativas. Finalmente, para dimensionar el espacio fiscal generado por estas fuentes no tributarias, vamos a buscar objetivar estas estimaciones. Esto no podemos, respecto del crecimiento, ¿cierto?, terminar simplemente en un intercambio de creencias o de expectativa o de esperanza, sino que tenemos que tener cifras que sean realistas, que sean desafiantes, pero que sean realistas. Entonces, en el caso del crecimiento se va a conformar un comité de expertos integrado por ex ministros de Hacienda, ex presidentes del Banco Central, un ex director de presupuesto, José Pablo Orellano, Ignacio Briones, José de Gregorio, Manuel Marfán, Andrea Repeto, Andrea Tocman y Rodrigo Vergara. A ellos les vamos a pedir entonces hacer la estimación de cuánto mayor crecimiento la economía puede alcanzar sobre la base de estas iniciativas de impulso al crecimiento y cuál es la recaudación tributaria que eso puede generar. Y en el caso del dividendo de eficiencia, es decir, lo que se puede generar a través de un uso más eficiente de los recursos, se le ha encargado ya un estudio al grupo de presupuestos de la OCDE, que ha hecho varios estudios sobre Chile y que conoce la experiencia de muchos otros países tratando de hacer esfuerzos de estas características. Para esto nos vamos a fijar un plazo de 45 días. Entonces eso nos permite mantenernos dentro de esos 2 meses iniciales de trabajo. Eso es entonces una descripción, yo sé que no fue muy breve, ministra, pero creo que hay mucho interés en conocer detalles sobre este pacto fiscal, por eso nos extendimos un poco más. Hay más detalle en el documento que se les va a entregar y durante los próximos días vamos a estar haciendo zoom sobre cada uno de los bloques de temas que están incorporados en este pacto fiscal. Ministra. Gracias, ministro Marcel. Ha sido una presentación, yo creo, muy interesante de los contenidos de esta propuesta de pacto fiscal para Chile. Y es importante para nosotros como gobierno señalar que el esfuerzo que se está haciendo en materia de eficiencia, ¿cierto?, del servicio público, el gasto público, de crecimiento para el país, de justicia tributaria
también, y por cierto de generar certezas para la inversión, para el crecimiento y certezas para la vida de las personas, tiene un objetivo, y que es avanzar en poder fortalecer la cohesión social, en poder tener una mayor disponibilidad de recursos para poder llegar a las familias que más lo necesitan, en particular en el caso de los pensionados a través del aumento de la PGU y de llegar a todos los pensionados de Chile, porque tenemos una pensión garantizada universal, pero a la cual le falta un sector de la población al cual no se le entrega actualmente. Asimismo, las medidas que se anuncian y que hice en relación con todo lo que tiene que ver con inversión, crecimiento, productividad, ¿cierto? Van a impactar muy positivamente en la generación de empleo, en la formalización en el empleo y en el acceso a la seguridad social. Por eso este pacto forma parte de una tarea de Estado mayor, de una tarea que nos debe convocar a todas y a todos y de una tarea que en definitiva nos va a permitir poder abordar demandas sociales tan relevantes como el tema de la salud, la disminución de las listas de espera, el tema de fortalecer, cierto, las áreas de salud mental y de salud primaria, elementos que muchas veces están en la discusión, pero que cuando se empieza a discutir el aspecto más técnico se pueden perder de vista. Un pacto fiscal para el país es un pacto para el bienestar de las personas, es un pacto para que tengamos una sociedad más cohesionada socialmente y es un pacto para dar certezas para quienes vengan a invertir en nuestro país o quienes inviertan estando desde acá y para quienes viven de los frutos de ese trabajo, para todos los trabajadores y trabajadoras y también para los jubilados y jubiladas. Junto a la subsecretaria Heidi Werner, a la directora de presupuestos Javiera Martínez, a la ministra del Interior y al ministro de Hacienda, estamos disponibles para sus preguntas. Buenas tardes, ministras, ministros, subsecretarios. Es bastante la información, así que voy a tratar de condensar un poco las preguntas que hemos visto aquí con nuestros colegas. Ministro Marcel, algo habló usted del itinerario que va a tener este pacto fiscal. Algunos proyectos, o el primero entraría en diciembre, si no lo entendí bien, y el otro entraría en marzo, el del impuesto a la renta. Pero quería saber cómo esperan sortear esta prohibición que existe de legislar en un año, materias similares a lo que fue la reforma original ya rechazada, porque la UDI adelantó que va a poner atención en que el gobierno no se salte la institucionalidad. Eso por una parte. Y lo segundo, ministro, algo que habló usted de que el impuesto al patrimonio se desistía en esta primera etapa. Quería saber si ese impuesto junto a la desintegración y el impuesto a las utilidades retenidas quedaron definitivamente fuera de las propuestas del gobierno o podrían volver a estar sobre la mesa después de marzo de 2024. Sí, muchas gracias. Bueno, primero respecto del itinerario, nuestra invitación, ¿cierto? En el pacto fiscal es a ponernos de acuerdo con el mundo político respecto de la priorización de estas distintas iniciativas. Hay algunos de estos temas que corresponden a proyectos que ya están en el Congreso, algunos detenidos hace mucho tiempo, por ejemplo, en el tema de la tramitación de permisos para inversiones. Por ejemplo, tenemos un proyecto sobre las concesiones marítimas que lleva 10 años en el Congreso. Entonces, ahí ya hay un trabajo anterior avanzado sobre el cual se puede construir. En otros casos hay discusiones que son más recientes, como es la reforma de Chile Compra. ¿Ya? Dentro de ese ejercicio de priorización vamos a incluir ¿cierto? El tema de la mejora en la fiscalización de las obligaciones tributarias. Lo que hemos estado trabajando en esa materia tiene muchas diferencias con lo que se discutió en el proyecto, en una parte del proyecto que se votó en marzo. Así que vamos primero a trabajar bien los contenidos, conversar con las contrapartes políticas respecto de cómo incluirla en la priorización y luego a partir de ahí ya podremos definir un calendario. O sea, este calendario, este itinerario es algo que queremos construir junto con todos los sectores políticos. Así que la UDI misma, si finalmente ¿cierto? Se allana a conversar, por supuesto va a ser muy bienvenida para poder tener esta conversación. Ahora, en cuanto al, perdón, el segundo tema era... el patrimonio, sí.
Bueno, nosotros en lo que es este trabajo que hemos estado haciendo de diálogo con distintos actores, ¿cierto? Hemos también identificado dónde ¿cierto? Hay mayor apoyo y donde hay menos apoyo a distintas propuestas, ¿cierto? Ya sea las que tenían carácter tributario o aquellas que están más relacionadas a crecimiento o reforma del Estado. En ese proceso hemos constatado que no existe el apoyo suficiente para avanzar en relación al impuesto al patrimonio y a la tasa sobre las utilidades retenidas, y por esa razón los hemos retirado, ¿cierto?, de la agenda y hemos resuelto mejor focalizarnos en el impuesto a la renta, que en todos los análisis, comparaciones que tenemos internacionales muestran que es donde tenemos la mayor brecha de recaudación y es donde se juega fundamentalmente, ¿cierto?, la progresividad del sistema tributario. Así que hemos resuelto focalizarnos en el impuesto a la renta. Ministro, para que quede claro, ¿descarta que hay algún tipo de inconstitucionalidad o saltarse la institucionalidad, como algunos están planteando? El gobierno no tiene propósitos de saltarse la institucionalidad. Lo que queremos, lo que nos interesa es tener una discusión sustantiva de las cosas, tener una discusión política con los actores políticos, y esperamos que quienes no participaron en las conversaciones anteriores ahora lo hagan. En ese sentido quisiera ser bien claro, en el sentido de que en nuestras conversaciones participaron partidos que no son de gobierno, participaron la Democracia Cristiana, Demócrata, el Partido de la Gente y Evópolis de la Alianza por Chile, de Chile Vamos. En el caso del Partido Republicano tuvimos reuniones antes de la cuenta pública del presidente. Ellos nos pidieron una información, se la entregamos y luego no hemos tenido indicaciones de interés en conversar. En el caso de la UDI no ha habido, pese a sucesivas invitaciones, en 5 meses de transcurridos desde que se rechazó el proyecto, ellos no han podido concurrir a ninguna conversación con el gobierno, y en el caso de Renovación Nacional ellos han manifestado interés en conversar. Ha habido algunas postergaciones de reuniones, pero yo creo que con las mismas declaraciones que hemos visto hoy día de algunos de sus parlamentarios, creo que se ve una buena posibilidad de poder conversar sustantivamente en esta etapa. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle principalmente por los temas de recaudación fiscal, en el sentido de que el proyecto o la estructura del proyecto de ilusión y evasión busca recaudar 1,5 puntos del PIB. ¿Eso qué cambia con respecto al proyecto original, que recaudaba más o menos lo mismo, pero que había siempre dudas con respecto a cuánto se iba a recaudar? Entonces, saber un poco qué tan cumplible es esa meta de recaudación. Lo segundo es, con respecto al impuesto al sistema tributario, ¿qué impuestos efectivamente van a subir, considerando que usted dice que no van a haber alza de impuestos a las empresas, no va a estar el impuesto al patrimonio ni a la utilidad retenida? ¿Dónde va a estar esa mayor recaudación? Y lo tercero es, como en las necesidades de gasto, está fuera lo que mencionó el presidente en la cuenta pública, que es la deuda histórica de los profesores. ¿Eso definitivamente no va a estar dentro de este pack de financiamiento? Sí, a ver, partiendo por lo último, en el tema de deuda histórica de los profesores, dado que este es un tema que está siendo objeto de una negociación donde no se ha podido todavía precisar cifras, hemos resuelto evitar vincularlo al pacto fiscal y más bien tratar de resolverlo dentro de las disponibilidades habituales del presupuesto, ¿ya? Para eliminar un elemento de incertidumbre tanto para el pacto fiscal como para, ¿cierto?, los mismos profesores retirados, ¿cierto?, que están ligados al tema de la deuda histórica. Respecto de los otros temas, en lo que se refiere a la recaudación o los ingresos que pueda generar las medidas contra la evasión y la elusión, hemos estado trabajando en una serie de temas que no estaban considerados en el proyecto anterior. Por ejemplo, se ha estado trabajando una fórmula bastante distinta para la norma anti-elusión para resolver esta tensión entre, ¿cierto?, la aplicación en sede judicial o en sede administrativa. También se ha incluido algunos temas que han surgido de las propuestas de
los distintos gremios, por ejemplo, el eliminar este monto exento para las importaciones efectuadas por personas, este mínimo de $41 que existe en la actualidad. Entonces tenemos una composición que es bien distinta y donde además esas medidas además van acompañadas, por ejemplo, de medidas para reducir la informalidad, que tampoco eran parte de la iniciativa anterior. Entonces diría que este 1,5% neto que estimamos en la actualidad tiene un mayor grado de certeza en términos de recaudación quizás que lo que eran las propuestas anteriores. Eso, ¿y me falta una cosa? Sí, del sistema de impuesto a la renta, ¿cuáles son los impuestos que van a subir? Sí, el sistema de impuesto a la renta, ¿cierto? Lo que está planteado es aumentar la tributación de las personas de mayores ingresos. ¿Ya? Para eso hay varios mecanismos posibles, pero lo que quisiera enfatizar a esta altura es que ese es un tema sobre el cual queremos trabajar con los distintos actores económicos y políticos. No queremos imponer una fórmula, sino que lo que queremos es plantearnos, en primer lugar, ¿cierto?, el hecho de que necesitamos generar una recaudación adicional. En segundo lugar, que esa recaudación adicional debería provenir de quienes tienen más recursos. En tercer lugar, que esa recaudación adicional tiene que ayudar a compensar por la menor recaudación que genera un conjunto de incentivos o regímenes especiales que se están creando, como es el caso de las pymes. Entonces la ecuación es bastante diferente de lo que fue la discusión anterior y queremos dejar un espacio para que se pueda aportar de distintos sectores. No queremos aparecer como imponiendo una fórmula, sobre todo considerando que tenemos tiempo para trabajar en esto. Hola, buenas tardes, ministro. En materia de uso eficiente del gasto, en definitiva, me gustaría que pudiera extenderse, decir cuáles son las medidas de control de aportes a fundaciones y ONG. Es en primer término. Y en segundo, al no lograr insistir con la reforma tributaria y seguir avanzando en materia de gobierno, este pacto fiscal se transforma en una nueva hoja de ruta para el gobierno de manera de poder avanzar en los próximos 2 años en la medida de lo posible. Bueno, la medida de lo posible esa la agrega usted, así que yo diría que este pacto fiscal, ¿cierto? Si uno mira el contenido, por ejemplo, podemos decir que en lo que son los temas de reforma del Estado, habiendo participado anteriormente en otras iniciativas, para mí es comparable, ¿cierto?, el esfuerzo que se hizo con el conjunto de reformas que hubo en los acuerdos Insulza-Longueira en el 2003. En materia de impulso al crecimiento, habíamos venido trabajando ya en agendas sobre productividad, sobre inversión, pero lo que ahora tenemos es considerablemente más potente. Todo eso, ¿cierto?, se refleja en distintos proyectos de ley, distintas reformas, distintas acciones de distintas instituciones, o sea, es mucho trabajo el que está involucrado y por supuesto va a absorber una cantidad de tiempo importante. Hay muchas cosas las cuales ya teníamos voluntad o ya estábamos con un trabajo encaminado, pero por ejemplo, en todo lo que es diversificación productiva, el hecho que identifiquemos metas para el 2026 ya es un plus respecto de lo que veníamos trabajando hasta ahora, que estaba muy focalizado en los instrumentos más que en los resultados que esperábamos. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, esto es una agenda bien contundente, ¿cierto?, que cubre muchas áreas de política pública. Ahora, respecto de las medidas de control, respecto de aportes a fundaciones y instituciones privadas sin fines de lucro, lo que aquí se plantea es tener un marco normativo permanente y común para esas transferencias. ¿Ya? Enfatizo que actualmente ese marco no existe. Hay normas que están en la ley de presupuesto y que por esa razón tienen una vigencia transitoria. Y además, ¿cierto?, al estar distribuido en cientos de glosas distintas, pueden cambiar mucho de una institución a otra. Entonces aquí es fundamental tener un ordenamiento y un marco común que pueda ser fiscalizado con mucha más
claridad y que sea mucho más transparente respecto a este tipo de transferencia. Así que yo diría ese es el desafío que tenemos, es un desafío importante, pero es evidente que hoy día es algo que es necesario para el país, es necesario para el Estado y también es necesario para quienes colaboran con el Estado en la ejecución de políticas públicas. Ministro, buenas tardes. Respecto a impuesto a la renta, el presidente dijo que, por ejemplo, el dueño de un almacén va a tener una normativa más favorable. ¿Qué diferencias tendría esa persona con un gran empresario, por ejemplo? Personas que hoy no pagan impuesto a la renta, ¿podrían comenzar a pagar? Y por otro lado, también el presidente habló de beneficios a la clase media, si puede mencionar alguno de ellos. Muy bien. Bueno, primero respecto de las micro, pequeñas empresas. ¿Cierto? Lo que se plantea primero es un régimen ultra simplificado, que es el régimen del monotributo, que, como explicaba antes, implica aportar o pagar un monto fijo mensual y con eso dar cuenta de todas las obligaciones tributarias y las obligaciones previsionales, ¿ya? Eso implica que al menos durante un primer año no es necesario llevar contabilidad, después se lleva una contabilidad muy simple de compras y ventas, ¿cierto? Y así, ¿cierto?, las empresas pueden ir poco a poco desarrollando sus capacidades acompañadas por las normas tributarias que se le aplican. También, ¿cierto?, para una nueva empresa hay un incentivo basado en el IVA, de acuerdo al cual se le va a reembolsar o condonar todo el IVA que le corresponde pagar durante un año completo, y luego se le va a rebajar en 50% por 6 meses y luego en 25% durante 6 meses más. O sea, sumando estas dos cosas, tenemos 4 a 5 años en los cuales va a haber sistemas muy simplificados de tributación, en los cuales ¿cierto?, van a estar adecuados a las capacidades de esas personas y además va a significar una carga tributaria menor. Además está, ¿cierto?, la eliminación de requisitos para el régimen tributario transparente, que también es un régimen mucho más simple de tributación, ¿ya? Entonces todo eso implica, ¿cierto?, implica una carga tributaria menor, pero sobre todo requerimientos menores, una simplificación mayor del cumplimiento tributario para estas empresas. Por eso también es un estímulo a la formalización. Luego, respecto de perdón, el siguiente punto suyo era... Si es que las personas que no pagan hoy día podrían tener que pagar impuesto a la renta. Esa pregunta está relacionada a esta discusión que ha habido sobre el aumento de la base del impuesto a la renta. Nosotros señalamos que estábamos disponibles para escuchar propuestas, no recibimos muchas propuestas sobre la materia y la verdad es que tenemos que recordar cuando cada vez que se habla de ampliar la base del impuesto a la renta, tenemos que recordar que el límite exento para el impuesto a la renta está en 770.000 pesos. Entonces, quienes hablan de ampliar la base del impuesto a la renta, lo que están diciendo es que personas con ingresos menores a 770.000 pesos paguen impuesto a la renta, ¿ya? Eso no está siendo considerado acá. Como señalábamos, nuestro foco está en las personas con ingresos más altos. Respecto a los beneficios a la clase media. Y respecto a los beneficios de la clase media, tenemos los créditos tributarios por gasto en arriendo, por gastos en cuidados y por gastos en educación. Esos tres son los principales beneficios para la clase media como créditos tributarios. Ministro, lo último antes de pasar a otros ministros, si es que puede mencionar el tema del IMASEC. ¿Qué visión tiene el gobierno? IMASEC. Bueno, el IMASEC, es cierto que se dio a conocer hoy día, involucró una caída de 1% en 12 meses y en relación al mes anterior tuvo un crecimiento de 0,5%. ¿Esto qué es lo que significa? Significa fundamentalmente que la sorpresa negativa que tuvimos el mes pasado, o sea, el mes anterior, o sea, mayo, en relación a la actividad minera, se revirtió en junio. Entonces, lo que en mayo fue una sorpresa negativa, ahora fue una sorpresa positiva porque estos datos son mejores que lo que eran las proyecciones de mercado.
Con eso lo que tenemos para el segundo trimestre es una variación de menos 1,4% en 12 meses. Y respecto del trimestre anterior, una variación desestacionalizada de menos 0,6%. ¿Ya? Entonces, hemos tenido en el fondo un segundo trimestre del año que ha sido más débil, en buena medida porque varias de las cosas que aportaron positivamente en el primer trimestre no se repitieron en el segundo trimestre. ¿Ya? Eso es básicamente lo que nos muestra el IMASEC. Las mayores caídas de actividad, particularmente en 12 meses, están concentradas en el comercio y que están ligados, ¿cierto?, a la contracción que ha tenido el consumo privado. ¿Ya? Eso es parte del ajuste que ha estado experimentando la economía. Y como cierto, dio cuenta el Consejo del Banco Central hace pocos días en su reunión de política monetaria, eso significa básicamente que el ajuste en la economía se ha ido completando, ¿ya? Y que por lo tanto ya la política monetaria puede pasar a una nueva fase en la cual se va relajando la restrictividad de la política monetaria. El primer paso que se ha dado ha sido un paso importante, ¿cierto?, con una baja de la tasa de política monetaria a 100 puntos base. La presidenta del Banco Central ha indicado que van a seguir habiendo reducciones importantes de la tasa de política monetaria. ¿Y eso qué es lo que significa para efectos de su pregunta? Significa, ¿cierto?, que factores que han estado frenando el gasto y frenando el consumo, como es tener condiciones financieras muy restrictivas, se van a ir relajando en el resto del año y eso va a permitir que vayamos teniendo hacia final de año cifras más positivas en la variación en 12 meses. De hecho, es probable que en el IMASEC de julio ya tengamos una cifra positiva en 12 meses. Y por lo tanto vamos a empezar a ver más cifras azules en lo que queda del año hacia adelante. Entonces lo que estamos viendo, ¿cierto?, es como el punto más bajo del año y de aquí en adelante probablemente vamos a ir viendo cifras más positivas, producto, ¿cierto?, del cambio de la orientación de la política monetaria y de la estabilización de la economía por buenas razones, porque finalmente se ha logrado bajar la inflación más allá de lo que eran las expectativas y eso, ¿cierto?, abre paso, ¿cierto?, a una economía más dinámica en términos de actividad. Ministra Jara, ¿cómo está? Buenas tardes. Le quería consultar cuándo se presentarán medidas para la reactivación del mercado laboral y si el enfoque en ese sentido va a estar puesto en los empleadores. Y lo segundo que le quería consultar, ministra, no puedo dejar de preguntarle por la indemnización que solicita el ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Son 580 millones de pesos luego de haber sido despedido del ministerio que usted lidera por denuncias de supuesto acoso sexual y laboral. ¿Qué le parece esto, más allá de que sea algo que esté en el plano jurídico? Respecto de lo primero, quisiera señalar que importantes partes del contenido de la propuesta que hemos conocido el día de hoy tienen que ver precisamente con la reactivación y el potenciamiento del empleo. Porque cuando aquí se establece que este pacto fiscal tiene dentro de sus elementos centrales promover la inversión y apurar el crecimiento, lo que estamos diciendo es que precisamente lo que queremos es que una vez superado este momento en el que hemos estado viviendo un ajuste después de la pandemia, retomemos, ¿cierto?, nuestra senda de crecimiento y generación de empleo que hemos tenido como país. En segundo lugar, existen medidas que uno podría decir que vienen además especialmente dirigidas a la participación laboral de ciertos sectores, como por ejemplo lo que se pretende financiar con la mayor recaudación tributaria en torno a la sala cuna y a liberar este tope, ¿cierto?, de tener que hacerse cargo de los gastos de sala cuna solamente en el caso que tengamos a 20 trabajadoras o más contratadas. Lo cual, en definitiva, si uno lo mira, se termina constituyendo en una limitación hacia las mujeres para el acceso al mercado laboral. Lo que se espera con el proyecto de sala cuna universal es que este sea un derecho constituido para todas las trabajadoras y los trabajadores y que además sea financiado, tanto desde los empleadores como desde el Estado, para lo cual se requieren mayores recursos fiscales, ¿ya? Por tanto, uno podría señalar que además del conjunto de medidas que se relacionan con el crecimiento, con el empleo, con la formalización de empresas, que es muy importante, hay además, ¿cierto?, un impulso en particular para el fortalecimiento de la empleabilidad de las mujeres, que además se vincula
con otra fuente de financiamiento del pacto tributario y que dice relación con el sistema de cuidados, que también es una tarea que mayoritariamente ha recaído sobre las mujeres. En segundo lugar, sobre la pregunta que me hace de la demanda, nosotros no hemos sido notificados, así que no hay nada que por el momento pudiera comentarle. Lo que sí, esto se va a resolver como debe ser en la esfera judicial una vez que se habrá interpuesto esta demanda, supongo, digamos, por lo que se ha sabido públicamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para la ministra Toá. Ministra, considerando que usted ha dicho estar en contra de la autotutela en el proyecto de usurpación, de avanzar este proyecto, ¿descarta un veto, recurrir al Tribunal Constitucional o propiciar los cambios en una eventual comisión mixta? Y también, ministra, tengo que preguntarle por una frase de Osvaldo Andrade, que hoy día él dijo: este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. ¿Usted cree que ese es un sentir que prima en la centroizquierda? Sobre lo primero, el Gobierno no descarta ninguno de los instrumentos de que dispone, pero prioriza en esta etapa de tramitación lo que corresponde a lo que hoy día estamos haciendo en ese proyecto, que es votar. Y a lo que estamos apuntando es a convencer en la votación que tendrá que hacerse en la sala de la Cámara de Diputados para que el proyecto se apruebe en aquellas materias que constituyen su corazón y en las cuales hay consenso, y no en aquellas otras que ampliamente se consideran riesgosas, en muchos aspectos también insensatas. Quiero recordar la historia de este proyecto. Este proyecto lleva mucho tiempo discutiéndose y hace algunos meses atrás el Gobierno se comprometió a priorizar y buscar un acuerdo, y ese acuerdo se alcanzó para todo lo que era importante de cambiar, que era, en primer lugar, subir las penas por usurpación, producto de subirlas, permitir que se detenga a las personas que cometan este delito, y en tercer lugar, transformar este delito en un delito permanente, con lo cual la víctima, la persona que se le ha usurpado su predio, su inmueble, puede en cualquier momento pedir que la fuerza pública lo recupere. Esto, que era el origen de este proyecto, hoy día es consensual. Sin embargo, en la tramitación del Senado se agregó un cuarto elemento, y es que, valiéndose del hecho de que el delito es permanente, transformar también en permanente la legítima defensa, con lo cual en usurpación se podría hacer algo que, por ejemplo, con el robo no se puede hacer. Si una persona es víctima de robo, después de 24 horas ya no puede ir por sus propios medios a recuperar el bien robado. Tiene que entregarle a las policías, a los organismos del Estado, esa responsabilidad. Bueno, en el caso de usurpación se quiere permitir que la persona pueda ir por sus propios medios, pasadas las 24 horas, a recuperar el predio, con lo cual lo que se alimenta, lo que se incentiva es la autotutela, que las personas organicen grupos que vayan a disputar cuerpo a cuerpo, o peor aún, con armas, los bienes que están usurpados. Esto no tiene ninguna, digamos, precedente en nuestro sistema jurídico, pero además es muy grave considerando que este proyecto va a permitir que siempre se pueda pedir el auxilio de la fuerza pública. Entonces no hay ninguna necesidad tampoco de abrir la puerta a algo de esa naturaleza, que es inminentemente peligroso, es un incentivo muy pernicioso que la gente piense que por sus propias manos tiene que hacer justicia. Ahora, quiero decir que esto, que puede parecer muy desconectado, no está nada desconectado de lo que hablábamos antes. Uno de los temas priorizados en el pacto fiscal como destino de los recursos son los temas de seguridad. Está previsto dedicar 0,3% del actual PIB a este objetivo. Y la agenda de temas que están incluidos ahí son temas que han ido saliendo de todo este trabajo que se ha hecho el último tiempo, donde muchas de las materias se han metido y se están trabajando sin necesidad de una reforma, pero hay otras que son muy costosas y que implican costos además permanentes. Por ejemplo, los cambios en las plantas de las fuerzas policiales o de la Fiscalía. Solo como ejemplo, lo que tenemos previsto como cambios en las plantas de la Policía de Investigaciones tiene un costo aproximado de 150.000 millones de pesos anuales, todos los años de aquí a la eternidad. Eso con los recursos actuales no es posible. Y si hacemos y echamos adelante el pacto fiscal, sí vamos a poderlo realizar. Sobre lo segundo del exministro, exdiputado Andrade, sinceramente esa frase evoca una frase antigua que se decía tradicionalmente. Yo quisiera decir, ¿en qué parte del mundo un gobierno que hace en el plazo de un año el ajuste fiscal que se hizo como este, al mismo tiempo evitando que aumente la pobreza, incluso logrando que disminuya, puede darle vergüenza a una persona progresista?
¿En qué parte del mundo un gobierno que saca adelante, después de años de intentos fracasados, un royalty a la minería o un aumento al salario mínimo, puede darle vergüenza a una persona progresista? Realmente me sorprende la frase del señor Andrade.